Semanas o meses antes de la noche terrible de Iguala, Iñaki Blanco como fiscal, pues había realizado con su equipo de trabajo una serie de investigaciones que apuntaban hacia el alcalde Abarca, entiendo como beneficiario de operaciones ilícitas, en este caso de la banda Guerreros Unidos. ¿Estoy bien? Es correcto, Carlos. Mira, nosotros, derivado particularmente de dos hechos, dos homicidios, el del síndico procurador Justino Carvajal y el del señor Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular Igualense, estábamos integrando dos averiguaciones previas y nos estábamos coordinando de manera por demás estrecha con la PGR, porque en ambos asuntos había avisos de delincuencia organizada. Como resultado de nuestras investigaciones pudimos conocer de manera parcial cuál era el modus operandi de la organización delictiva Guerreros Unidos y quiénes eran algunos de sus integrantes. Además del dato, creo yo, por demás importante, de que la policía municipal de esa localidad respondía a los intereses de esta agrupación. La de Iguala. Sin duda. Obtuvimos también algunos otros datos que nos llevaban hacia Cocula, hacia Huitzuco y hacia Taxco. Pero reitero, era una investigación en fase de perfeccionamiento, en integración. Como resultado de la misma encontramos algunas fosas clandestinas, exhumamos un número importante de osamentas, teníamos algunos números telefónicos, algunos domicilios, e incluso en colaboración con el Ejército Mexicano se desmanteló en aquel entonces un narcolaboratorio. Pero repito, era una investigación que pues parecía apuntar hacia el entonces presidente municipal y algunos de sus colaboradores, particularmente su secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez, pero nosotros necesitamos contar con los elementos de prueba, con los datos de prueba necesarios para en su momento ejercer acción penal, ya fuese a nivel estatal o a nivel federal. En ese sentido, bueno, estábamos nosotros trabajando de manera, reitero, por demás estrecha con la PGR, pero era una etapa, era una indagatoria que se encontraba, reitero una vez más, en perfeccionamiento, en integración. Todo el caso Iguala, desde el punto de vista jurídico, está o debe verse conforme al anterior sistema de justicia penal o conforme al nuevo. Conforme al anterior. No olvidemos que en el caso, en Guerrero estaba a unos días de implementarse los juicios orales. Pero el sistema en sí, que en ese entonces estaba vigente, era el sistema anterior. Bueno, no han faltado quienes, ligados, supongo, a Guerreros Unidos, han llegado a decir que Iñaki Blanco protegía a los rojos, que es la banda, digamos, competidora de la de Guerreros Unidos. Se han dicho muchas cosas, Carlos. Mira, en principio, derivado de una declaración de Sidronio Casarrubias, a quien se identificó como el líder máximo de los Guerreros Unidos, se dijo que junto con el entonces secretario de Seguridad Pública Estatal, el director de la Normal Rural Ayotzinapa y tu servidor, habíamos recibido $300,000 de esta organización para infiltrar a un grupo de rojos entre los normalistas. Como resultado de las investigaciones, particularmente encabezadas por la Procuraduría General de la República, hoy sabemos que esa afirmación no tenía ningún sustento, que estaba plagada de contradicciones, de inconsistencias y cayó por su propio peso. Sin embargo, recientemente también, derivado de una serie de transcripciones que fueron filtradas en medios, en dos medios en lo particular, Reforma y Eje Central, se dice que pudiese existir alguna relación de mi persona con estos grupos. ¿A partir de qué? Hay un momento con el grupo de los rojos. Con los rojos. Hay un momento en estas transcripciones en las que ellos dicen, cuando pareciera que la situación se sale de control por cuanto a los hechos que ocurren aquella noche en Iguala, que hay que echarle la culpa o responsabilizar al Estado. Y así hablan indistintamente de la Gendarmería, del Ejército y del Procurador, en el caso de tu servidor. Pero contra ellos yo te quisiera decir lo siguiente, Carlos. Nunca en la historia de Guerrero se detuvo a tantos integrantes de los rojos como en la época en que a mí me tocó encabezar a la Procuraduría de Guerrero. Detuvimos a 100 integrantes de esa organización delictiva, entre ellos a sus principales cabezas,
a la señora Carmen Nava Romero, alias la Doña, que era esposa, por cierto, del fundador de Los Rojos, aquel señor al que apodaban el Bocinas. Tuvimos que ver también en la detención del señor Leonor Nava Romero, alias el Tigre o la Garra, en la detención del entonces oficial mayor de Chilapa, en la detención de una mujer a la que apodaban la Güera Guerrillera, y también en la detención de Jorge Higachi, que era el segundo en la estructura de mando de esta organización, y que fue detenido hace muy poco tiempo, hace cosa de 3 meses, por la Agencia de Investigación Criminal, en cumplimiento, entre otras órdenes de aprehensión, a la que en su momento obtuvo la Fiscalía a mi cargo en contra de este sujeto por el delito de secuestro. Aquí hay 2 casos que resultaron emblemáticos, si se quiere ver así las cosas, porque trascendieron el interés de la entidad federativa e incidieron en la opinión pública nacional. El atentado que sufriera el empresario, miembro de la Concanaco, Pio Quinto Damián Guato, y también el diputado Olaguer Hernández Flores, un diputado local del PRI, que fue secuestrado por Los Rojos. Como resultado de las investigaciones y de la operatividad llevada a cabo por la Fiscalía Procuraduría a mi cargo, se detuvo a más de 30 integrantes de Los Rojos. Todas estas detenciones, en su oportunidad, las hicimos públicas en conferencias de prensa. Además, quiero también señalar que en ese entonces la Procuraduría a mi cargo detuvo la cifra más alta en tratándose de secuestradores. La cifra más alta a nivel nacional y en la historia de Guerrero. Fueron 406 secuestradores. Obvio es que dentro de estos secuestradores había integrantes de Los Rojos, de los Ardillos, de Guerreros Unidos y de otras organizaciones delictivas. ¿Esto en qué se reflejó, Carlos? En una incidencia delictiva a la baja, en tratándose de delitos de alto impacto, de delitos graves. Me refiero al secuestro, a los homicidios dolosos, a las extorsiones y al robo de vehículos. Esto no es un invento. Esto se reportó en su momento al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y cuenta con un soporte documental. Bueno, Iñaki Blanco fue también uno de los, es coautor del Sistema Nacional Antisecuestro, ¿no? Sí, a mí en su oportunidad me tocó encabezar la unidad especializada en la investigación del secuestro en la CIEDO, y fui el creador, el impulsor de una comisión de seguimiento y análisis de la Estrategia Nacional Integral contra el Secuestro. En ese entonces tenía 5 ejes, hoy son 10, porque varios de aquellos 5 ejes se fueron fraccionando, se fueron fracturando, y como resultado de los mismos a la fecha existen 10. Pero sí, yo estuve también en la PGR en ese sentido, también fui delegado federal por parte de la Procuraduría General de la República, y en su momento, ya hace algunos años, participé en las investigaciones de los homicidios de Luis Donaldo Colosio y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Tiene una experiencia probada el abogado Iñaki Blanco, por eso quise platicar con él. Pero a propósito de la participación o no de Los Rojos en aquella noche de Iguala, bueno, están estas intercepciones realizadas por la Agencia Estadounidense Antidrogas, la DEA, que parecen confirmar el hecho de que los muchachos de Ayotzinapa pues fueron levantados por policías de Iguala, como se sabe, que los entregaron a Guerreros Unidos, porque estos pensaban que había rojos en ese grupo. Eso es lo que ellos dicen y es algo que se tiene que Pero investigar. lo dijeron acá, entiendo, y lo dicen los de allá. Sí, es una parte que se tiene que investigar suficientemente y que por lo mismo no es válido, como dice el abogado Vidulfo Rosales, cerrar ya esa investigación, darla por descontada. ¿Por qué? Creo que hay muchos cabos sueltos todavía. Es cierto, él dice que ya eso a un lado. Eso me ¿no? parece un tanto irresponsable. Yo creo que se deben de investigar todas y cada una de las líneas de investigación, pero como tú bien señalas, derivada de la información que obtuvo la Procuraduría a mi cargo, lo que nosotros pudimos saber en un primer momento es que en los hechos participaron en calidad de autores materiales e intelectuales integrantes de los Guerreros Unidos, policías municipales en principio al servicio o en colusión con integrantes de esta organización delictiva. Y esto se viene a corroborar, obvio es, con la investigación que encabeza, que lleva a cargo la Procuraduría General de la República, y más aún con lo que se nos da a conocer, parte del contenido de estas transcripciones, que coinciden en ese sentido y que además nos dan luz por cuanto a un posible móvil. La hipótesis esta que tiene que ver una vez más con el involucramiento o la supuesta presencia de una organización delictiva contraria a los Guerreros Unidos, conocida como Los Rojos. Bueno, el caso es que sobre la investigación inicial de Iñaki Blanco, decía yo, se siguió construyendo
o haciendo la investigación de la PGR, me llama mucho la atención, Iñaki, que en la resolución del tribunal colegiado, como que vuelve a ponerse acento negativo a la diligencia que encabezó Tomás Herón en el río San Juan, que entiendo, pues gracias a esa diligencia se rescataron centenares o miles de fragmentos, 2 de los cuales confirmaron que pertenecían a uno de los muchachos y otro fragmento en un alto porcentaje en la Universidad de Innsbruck. ¿A qué atribuyes que el tribunal también quiera fregarse a Tomás Herón, que era el director de la Agencia de Investigación Criminal? Mira, Carlos, no lo sé, sería responsable de mi parte qué hay detrás de todo esto, pero sí hay aspectos de llamar la atención. En buena medida esta sentencia coincide con una investigación que se dice, que se sabe, estaba en curso hace ya algunos meses en la Visitaduría General de la PGR, que encabezaba el licenciado César Chávez. Esto, repito, es de llamar la atención porque existe correspondencia en varias de las conclusiones a las que arribó esa conclusión, que entiendo era una investigación en curso. Y hay vasos comunicantes y en esta sentencia que apuntan hacia este visitador, pero apuntan también hacia algunas los organizaciones. expertos de la CID, a planteamientos que han hecho los representantes de los padres. Así es, existe correspondencia con lo que plantean los organismos que ¿Es están una detrás de los resolución padres de jurídica familia. o política para ti? Para mí es una resolución de carácter político y eso me parece sumamente irresponsable, sienta un mal precedente en la historia de este país. Repito, hay quien cree que es una sentencia innovadora, sí lo es, porque están yendo más allá de sus Que todo indica que terminará en la Suprema Corte. Sin duda, será la Corte quien en última instancia determine lo que conforme a derecho corresponda. Lo que sabemos es verdad histórica o verdad jurídica. Es una verdad jurídica. Más allá de lo histórico, que siempre es relativo, ¿no? Más allá de lo histórico no necesariamente empata con lo legal. Por lo tanto, lo correcto es hablar de verdad legal, verdad jurídica o teoría del caso. Pues ya escucharon a Iñaki Blanco sobre este asunto del tribunal y el caso Iguala. Pero este hombre, entre las múltiples experiencias que ha tenido desde el punto de vista ministerial, pues fue quien encabezó las averiguaciones que llevaron a la detención en 2013 de la comandante Nestora. ¿Permanece aquí y hablamos de ella? Por supuesto, a tus órdenes, Muchas gracias, Carlos. abogado. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.